Las técnicas de la comunicación a lo largo de la historia. Como el texto nos menciona, la lengua es un papel fundamental en la comunicación social. Se concluye que es una de las mejores herramientas al momento de comunicarnos. Los lingüistas nos dicen que en la actualidad se hablan unas 3.000 lenguas y también nos hablan de aproximadamente unas 4.000 desaparecidas y apenas unas cuantas están transcritas correctamente. Dice la historia que la revelación de la escritura se dividió en dos partes, la escritura ideográfica y la escritura alfabética. A continuación daré la explicación de la historia de estas. La escritura ideográfica es la que constituye una representación de la lengua a través del uso de ideogramas, pictogramas o símbolos que representan la comunicación de algunas personas. Se da origen en Mesopotamia. No se sabe concretamente cuándo, pero se dice que es en los alrededores del 4 milenio antes de Cristo. Esta en sus inicios fue puramente pictográfica. Esto quiere decir que la comunicación en su momento era tallar dibujos que representaban animales, acciones o cosas. Este método se volvió más abstracto en el año 3000 a.C. Los egipcios adaptaron este mismo tipo de escritura, pero mucho más avanzada y diversificada, a través de los jeroglíficos. El signo que lo determinaba constituía una comunicación de segundo grado, ya que dicho signo hacía entender al lector el contexto de la lectura. El cálamo fue el primer instrumento para tallar símbolos, ya sean numéricos o pictográficos. Su descripción es que por un extremo era redondeado y por otro puntiagudo, impulsado por el cambio social y por el intercambio comercial. Esto desembocó en la invención de la escritura alfabética, separando la imagen, volviendo así como el método de escritura más utilizado. Se le da los créditos a los fenicios respecto a la invención del primer alfabeto, pero también a los semitas que fueron entre el segundo y el primer milenio. Más sin embargo, este primer alfabeto era limitado, ya que no poseía vocales y no representaba del todo las palabras habladas. Esto nos permite a que Grecia cree el primer alfabeto vocálico entre el siglo VII y el siglo IV a.C. El alfabeto griego en sus inicios estuvo en grandes escrituras alfabéticas que le sucedieron hasta la generalización del alfabeto latino en Occidente. La técnica de la escritura fueron motivadas por un estímulo social y también por la economía, que procuraba acercarnos a la lengua escrita y a la lengua hablada. La escritura se dio a conocer y fue utilizada por la humanidad y se dividió en dos imperativos, el técnico y el social y político, que marcaron la amplitud y orientación. Antiguamente la comunicación era sencilla, era utilizada tabletas en donde grababan las cantidades de mercancía y su total. El objetivo de esta época no era tanto de comunicar, sino más bien de recolectar y guardar información. A pesar de la reducida información sobre las eventuales informaciones intelectuales, podemos llegar a algunas conclusiones como la evolución de las formas de memorización que se desarrolló en la antigüedad. En Roma, se da a conocer más a fondo la retórica, que cumple su función técnica de comunicación y se desarrolla en toda su extensión. En el Renacimiento fueron propicios al desarrollo de las técnicas de comunicación, como por ejemplo el invento de la imprenta, ya que gracias a las técnicas de imprenta la expansión del libro fue notoria. Esto abre paso a que muchas de las personas puedan empezar a entender mucho más la manera en que nos comunicamos. En esta competencia por conseguir el perfeccionamiento es importante recalcar que aparecieron dos clases de sistemas, el occidental y el oriental. Uno de los importantes y notorios momentos históricos de la comunicación y del Renacimiento fue hacer la idea un objeto de comunicación. Ahora el concepto cambiaría y el intelectual no era ya el comentador del texto sagrado, sino el artesano que descubría las ideas y las trabajaba hasta que éstas fueran criticadas para después ponerlas a circulación. Lo que más ayudó a transformar el libro en instrumento de comunicación fueron los pensadores humanistas, ya que estos tenían ideas y pensamientos diferentes. En la Reforma y la Contrarreforma fuimos presentes a una promoción de todos los soportes de la comunicación social. La alfabetización se convirtió en un elemento indispensable para cada individuo. La actual libertad de las personas llevaba a una elección, y esta era la de la información. La comunicación social en adelante tenía una obligación de garantizar el mismo coeficiente de libertad al espacio privado. Los acontecimientos que siguieron fueron sumamente importantes, como la abolición de la censura de la escritura, de la libertad de prensa y opinión. Como estos implementos nos lleva a que ello que vinculaba al hombre debía estar libre de toda traba, volviendo así al acceso a la comunicación social en una necesidad constituyente de una democracia, ya que esto se consideraba como un deber revolucionario del que en otras épocas no era bueno tratarse. La invención de la linotipia
permitió obtener rendimiento en la composición. Los grandes progresos en la comunicación social fueron más que todo los medios de transporte de la información, el telégrafo y después el teléfono. En conclusión, la historia de la lengua como parte de la comunicación social es mucho más extensa y con mucha más información, ya que para dar un punto de vista más individual y propio, me queda por decir que es impresionante cómo el ser humano en sus etapas evolutivas no se atasca y se conforma con pequeñeces, y nos vamos adaptando a muchas más actualizaciones.